Bienvenido a tu segunda lección de gramática con Idioma Pro. Hoy vamos a hablar del verbo ser. Ser es uno de los verbos más comunes y más importantes porque se usa para describir personas y cosas. Usamos ser para hablar de características básicas de una persona, tal como la descripción física, personalidad, profesión, nacionalidad y religión también. Además, usamos ser para hablar de cualidades inherentes, tal como el tamaño, el color o material de un objeto. Fíjate que estas características son permanentes, o por lo menos no cambian frecuentemente. Entonces, usamos ser para características permanentes y no para estados temporales. Puedes pensar en ser como un signo de igual. Yo soy chilena. Chilena es algo que me describe. Tú eres estudiante. El Papa es católico. También usamos ser para decir la hora, tal como es la 1 de la tarde o son las 9 de la noche. Para decir fechas, como hoy es 15 de junio. Y para hablar de posesión, ese auto es mío. Ahora que sabemos cuándo usar el verbo ser, hablemos de cómo usarlo. La primera cosa que necesitas saber es quién es el sujeto de la oración. La forma o la conjugación de ser que usamos depende del sujeto. Mira este cuadro. ¿Te fijaste que se parece mucho al cuadro que vimos en la lección 1.1? Cuando hablamos de los pronombres de sujeto, podemos ver claramente cuál forma de ser usar, dependiendo de la persona de quien hablamos. Yo soy, tú eres, usted es, él es, ella es, nosotros somos, vosotros sois, ustedes son, ellos son, ellas son. Recuerda que en la última lección dije que vosotros solamente se utiliza en España. En Latinoamérica solamente se utiliza ustedes. Ahora hagamos un poco de práctica. Yo soy morena. Tú eres simpático. Nosotras somos mujeres. Ahora creo que ya estás listo para hacer la prueba en nuestro sitio idiomapro.com. O si necesitas más ayuda con este tema, visita el sitio para ver el resumen y practicar con un montón de ejercicios adicionales. Nos vemos en la próxima lección.